El 8 de octubre de 2019, los residentes de la ciudad de Cape Coral, ubicada en Florida, Estados Unidos, observaron algo que les llamó profundamente la atención en un terreno baldío detrás de un establecimiento de la tienda Sam's Club. Unos buitres sobrevolaban el área sin cesar. Esto suele ser un indicio de la presencia de un animal muerto o incluso de una persona fallecida. Por ello, los vecinos se acercaron al descampado donde, bajo unos arbustos, presenciaron una escena espantosa. El cuerpo de una mujer yacía sin vida, con el rostro amoratado, la nariz fracturada y casi una docena de costillas rotas. De inmediato alertaron a las autoridades, quienes no tardaron en relacionar el hallazgo con otro caso ocurrido un día antes en la misma localidad. Wade Wilson vino al mundo el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida. Sus padres biológicos tenían cerca de 14 años y no se sentían en condiciones de hacerse cargo de su crianza. Además, su madre padecía algunos trastornos de salud, tanto mental como física. Por estas razones, decidieron entregarlo en adopción. Sin embargo, el pequeño Wade no terminó muy lejos. Fue adoptado por una pareja conocida de la iglesia a la que asistían sus progenitores. Sus nombres eran Steve y Candy Wilson, dos personas a las que todos describían como amables y encantadoras. Los Wilson ya tenían dos hijas biológicas, quienes se convirtieron en las hermanas del niño. Durante su infancia, Wade se mostró como un niño vivaz y con una gran inteligencia. Los problemas llegaron en los años de adolescencia. A las hormonas típicas de la edad se sumaron algunos indicios de bipolaridad y esquizofrenia. Wade solía decirle a su padre que sentía que alguien lo estaba espiando e incluso llegó a pedirle que llamara a la policía, ya que estaba seguro de que había alguien en el garaje de la casa. Luego de varios episodios similares, los Wilson decidieron llevarlo al psicólogo, pero el joven adorable ya se había convertido en todo un rebelde y no quería dejarse ayudar. Durante su etapa escolar en Deer Lake Middle School y Laurenshill High School, comenzó a involucrarse en la venta de drogas y también en su consumo. Sus compañeros no lo percibían como alguien ejemplar, sino todo lo contrario. Antes de entrar a clases, solía ir al bosque para fumar junto a otros jóvenes igual de problemáticos. Ya sea dentro del colegio, pasaba el tiempo coqueteando con chicas en lugar de prestar atención en el aula. Y cada vez que tenía una pareja solía serle infiel de forma constante. Mostraba una actitud desafiante hacia las autoridades y llegó incluso a robar dinero a sus propios compañeros. Finalmente, fue expulsado tras ser sorprendido consumiendo marihuana en el baño, después de provocar que se incendiara un rollo de papel higiénico. A pesar de aquel episodio, Wade no tenía intenciones de mejorar su actitud. Le robó el automóvil a sus propios padres y desapareció durante 3 días. Cuando cumplió los 18 años, intentó reencontrarse con sus padres biológicos. Sin embargo, una vez que lo logró, no quiso establecer un vínculo sano con ellos. Lo único que hizo fue pedirles dinero para comprar sustancias. Durante aquella misma época, chocó en 3 ocasiones distintas su automóvil. Era oficial. Wade se había convertido en un joven sumamente problemático. Steve y Candy, por su parte, aún tenían esperanzas en su hijo adoptivo y querían lo mejor para él. La familia vivía en una bonita casa en las afueras, donde tenían garaje y vehículos caros, pero a pesar de que aparentemente Wade parecía tenerlo todo, por dentro se estaba pudriendo. Así fue como llegó 2019. En ese entonces, Wade estaba saliendo con Kelly Matthews, pero la cosa no iba nada bien. Él era celoso y controlador, además de que consumía sustancias todo el tiempo. Kelly le insistía para que fuera a rehabilitación. Él le hacía caso, pero a las pocas semanas volvía a consumir. Además, tenía constantes cambios de humor. De un minuto a otro pasaba de ser el atractivo y carismático chico que la había enamorado a una persona sumamente violenta. Kelly le sugirió que fuera a terapia, pero Wade hizo oídos sordos y continuó empeorando cada vez más. El 18 de febrero de ese mismo año, mientras ambos se encontraban en el coche de Kelly,
Él llevó las cosas aún más lejos. Tras una breve discusión, comenzó a estrangularla mientras mostraba una sonrisa maliciosa. Luego la empujó contra el suelo del vehículo. Le rasgó la ropa con un cuchillo y le ordenó que no se moviera. A continuación, la colocó en la parte trasera del automóvil y abusó de ella. En algún momento le mordió el rostro, específicamente en la zona de la barbilla. Tras cometer atroz acto, la amordazó, le ató las extremidades con una bolsa de basura usada y condujo durante unas 3 horas con Kelly, aún retenida en el vehículo. Finalmente llegó a un lugar donde ella creyó que se encontrarían con otra persona. Él descendió del auto, dejándola sola. Fue entonces cuando Kelly logró liberarse de sus ataduras y condujo hasta la estación de policía más cercana. Una vez allí, interpuso una denuncia por abuso. Rápidamente los agentes le tomaron fotografías a sus moretones y los médicos le hicieron un kit de agresión. Era oficial, tenían el ADN de Wade y debían arrestarlo. Pero cuando el detective a cargo del caso interrogó a Wade, este sacó a relucir su lado más manipulador. Le dijo a la gente que a Kelly le gustaba la intimidad desenfrenada y que todo había sido consentido. Entonces, el detective volvió a contactar a la joven, le repitió las palabras de su novio y le insinuó que ella se había buscado lo sucedido. Finalmente le indicó que la policía no podía arrestar a Wade a menos que hubiera un indicio de que volvería a atacarla. Completamente indignada, Kelly llamó a los padres de su novio y les contó lo sucedido, pero allí tampoco encontró consuelo. Steve y Candy aseguraron que Wade ya había tenido denuncias por presuntas agresiones íntimas y que siempre había salido ileso. Si la corte decía que era inocente, entonces ellos también lo creían. Kelly decidió que era el momento de huir de aquella espantosa situación. Terminó con Wade, quien rápidamente encontró una nueva novia. Su nombre era Melissa Montañez, y no tardó en recibir un mensaje de parte de Kelly advirtiéndole acerca de la verdadera naturaleza del chico. Melissa tampoco creyó sus palabras. Wade todavía no había mostrado aquella faceta con ella. Era encantador, seductor y un buen novio. Pero pronto esto cambiaría. El 6 de octubre de 2019, Melissa y Wade salieron a un bar de música en vivo. Allí, el muchacho sintió la necesidad de consumir drogas, por lo que le propuso a su novia ir a la casa de Jason Shepard, un amigo y narcotraficante. Ella se negó rotundamente, marchándose del sitio, pero antes de irse, Wade le pidió que le dejara su automóvil, cosa que ella aceptó. Wade se quedó en el bar y entabló conversación con 2 mujeres, Christine Melton, de 35 años, y su amiga Stephanie, de aproximadamente la misma edad. Después de coquetear un rato con Christine, le sugirió el mismo plan que le había dicho a Melissa. Ellas aceptaron y los 3 se trasladaron en el auto. Una vez en la casa de Jason, consumieron marihuana y bebieron alcohol. Más tarde se dirigieron a la vivienda de Christine en Cape Coral, Florida. Una vez allí, Stephanie notó que entre Christine y Wade había una evidente atracción, por lo que decidió dejarlos a solas, alegando que debía levantarse temprano al día siguiente para llevar a su hijo a la escuela. Wade y Christine mantuvieron relaciones íntimas. Luego, ella se quedó dormida, y fue entonces cuando él tomó la decisión de actuar. Cerca de las 4 de la madrugada, Wade la asfixió con sus propias manos. Después, robó el coche de la mujer, dejó el de Melissa en el lugar del crimen y se marchó conduciendo durante un tiempo. Ya había probado el gusto de la oscuridad y quería repetirlo. Mientras conducía por la calle de Cape Coral, visualizó a una mujer llamada Diane Reese, de 43 años. La llamó para que se acercara al vehículo y le preguntó cómo llegar a una escuela de la zona, pero todo era una burda mentira. Wade conocía las calles del lugar y solo quería una excusa para acercarse a ella. Una vez que Diane entabló conversación con él, sacó a relucir sus dotes de seductor. Finalmente le ofreció alcanzarla hasta donde tenía que ir en el automóvil robado. Diane se subió de buena fe, sin sospechar que le estaba por ocurrir algo terrible.
Después de un rato, Diane notó que Wade en realidad no estaba yendo a la dirección acordada. Intentó bajarse del auto, pero él comenzó a forcejear con ella. Acto seguido, la privó de la respiración, tal y como lo había hecho con su víctima anterior, pero no logró asesinarla. Al darse cuenta de que Diane aún estaba viva y respirando, la empujó fuera del vehículo. Entonces la atropelló 20 veces. Esa misma noche, cuando Diane, que era madre de 2 hijos, no volvió a su casa, su familia la declaró como desaparecida ante la policía. Aunque debían esperar 48 horas para comenzar a buscarla, pues creían que podría haberse ido por cuenta propia, aquella teoría cambiaría rápidamente. Tras haber cometido los brutales ataques, Wade se dirigió en el coche de Christine hacia Fort Myers para reunirse con Melissa en la vivienda de ella. Allí protagonizaron una fuerte discusión. Melissa estaba muy molesta porque él se había llevado su automóvil la noche anterior y ahora aparecía conduciendo otro que, según intuía, era robado. Le exigía que le devolviera su vehículo, pero Wade no mostraba intención de hacerlo. Entonces ella comenzó a gritarle, llamándolo desconsiderado, manipulador y mentiroso. Desbordado por la ira, Wade empujó a Melissa, la insultó y comenzó a agredirla físicamente. Luego intentó estrangularla mientras le decía que no se detendría hasta matarla, y luego él también se quitaría la vida. Pero justo en el momento en el que estaba por ejercer la presión final, algo pareció hacerlo volver en sí. Observó a su alrededor por un instante y huyó de la casa. Melissa quedó en el piso tosiendo y malherida. Automáticamente marcó el número de la policía y relató lo sucedido. En ese mismo instante se enteró de que había una orden de captura para el automóvil que manejaba su novio. Al día siguiente, 7 de octubre, el cuerpo de Christine fue encontrado dentro de su vivienda. Estaba sin vida, atado y envuelto en una bolsa. Además de mostrar claros signos de haber peleado por su vida, era evidente que había intentado defenderse de su agresor. Tenía las uñas desgastadas y múltiples hematomas, tanto internos como externos. El cadáver fue trasladado para realizarle los estudios forenses correspondientes. Christine presentaba numerosos golpes en el rostro y el cuerpo, hemorragias en la zona del cuello y contusiones en órganos como los pulmones, el hígado, la vejiga y el colon, entre otras lesiones. El asesinato había sido salvaje y claramente premeditado. La policía interrogó a Stephanie, la última persona conocida de Christine con quien se le había visto con vida. La mujer contó a los agentes acerca de Wade y de cómo los había dejado solos en la casa de su amiga. Las autoridades comenzaron la búsqueda del sospechoso en ese mismo instante. Un día después, los vecinos notaron unos buitres sobrevolando alrededor de un campo detrás de un local comercial. Al acercarse al territorio baldío, vieron la terrible escena. Debajo de unos arbustos sobre los que los pájaros seguían revoloteando, el cuerpo de Diane yacía sin vida. Con una cara amoratada, la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas. También presentaba un corte en el seno izquierdo y hematomas en ambos lados del cuerpo. Era evidente que había sido atropellada. Además, tenía las uñas rotas, señal clara de que había intentado defenderse de su agresor. No había sido un mero accidente de tránsito. En el lugar del hallazgo, los agentes vislumbraron las huellas de un auto que posiblemente le había pasado por encima a la víctima. Rápidamente notaron que aquellas huellas eran muy parecidas a las encontradas en la casa de Christine. Ya habían 2 crímenes similares ocurridos con muy poca diferencia de tiempo y en la misma zona. Solo restaba atrapar al asesino. En ese entonces, Wade ya había huido de Florida en el auto de Christine. Llegó hasta Ohio, donde irrumpió en la casa deshabitada de una pareja de jubilados. Gracias a que las imágenes de su rostro ya habían aparecido en todos los noticieros, la policía no tardó mucho en dar con su paradero. El mismo 8 de octubre lo hallaron en aquella casa que había ocupado. Estaba rodeado de bebidas alcohólicas y suciedad.
Su estado era deplorable, llevaba 3 días sin dormir y estaba completamente ebrio. Quedó detenido en el instante por ser el único sospechoso de los asesinatos de Christine y Diane. Fue trasladado a la cárcel sin derecho a fianza. Semanas después, Wade rompió el silencio y habló con una periodista desde prisión. Afirmó que no había tenido ninguna participación en los casos de aquellas 2 mujeres. Le aseguró a la reportera que Christine estaba viva y bien cuando se marchó de su casa. También relató que más tarde ese mismo día recogió a Diane, a quien según dijo llevó hasta una parada de autobús. Estoy de acuerdo en que sus decesos son trágicos y tristes, pero me parece extraño. No me parece extraño, porque sé lo que he hecho, y no lo hice, sentenció frente a la cámara. Durante los siguientes años, permaneció recluido en la cárcel del condado de Lee, donde agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro que se sumaron a los que ya tenía alrededor del cuello. Además, siguió haciendo de las suyas detrás de los barrotes. El 30 de septiembre de 2020 intentó escapar de la prisión junto a su compañero de celda. Los funcionarios registraron su habitación y encontraron que el marco metálico de la ventana había sido removido y había varias grietas en el grueso vidrio de seguridad. También se retiró el taburete de metal que anteriormente había sido atornillado al piso de concreto. Los detectives determinaron que Wade era el autor intelectual del hecho y lo acusaron de intento de fuga y conducta criminal. El 20 de abril de 2023, un perro K9 encontró 2 bolsas de drogas dentro de la celda de Wade. Ambas dieron positivo en metanfetamina y además contenían cigarros sueltos, narcóticos sospechosos, encendedores y pastillas. Los funcionarios revisaron las llamadas telefónicas grabadas de los reclusos y descubrieron que Wade había llamado a un contacto con quien habló sobre sustancias. Fue acusado junto con otras 5 personas por cargos relacionados con drogas. A los cargos por los asesinatos de Christine y Diane se sumaron 2 cargos adicionales derivados de estos 2 incidentes separados. Pero antes de que comenzara el juicio, su abogado presentó una moción para permitir que su cliente cubriera sus tatuajes, ya que los mismos podrían influir en la decisión del jurado. Si bien el pedido fue aprobado, Wade se negó a maquillarse. Quería aparecer frente al juzgado imponiendo miedo. El proceso judicial comenzó el 10 de junio de 2024. Durante la primera audiencia, el fiscal declaró que aquel caso se trató de asesinar por el simple hecho de hacerlo. Así dejó en claro que Wade era un asesino a sangre fría, sin ningún tipo de perdón. Ese mismo día, Internet se llenó de imágenes del acusado, donde se podían ver sus nuevos tatuajes. Destacaban una cruz debajo de los ojos, la palabra Gloria en la ceja derecha y una sonrisa del Joker alrededor de su boca. También tenía la palabra jaja, probablemente en referencia al mismo personaje del cómic. Si bien a muchas personas su apariencia les causó miedo, hubo otras que pensaron completamente distinto. La mayoría eran mujeres que, lejos de ver a Wade como un asesino, pensaban que era un muchacho sumamente apuesto. Incluso comenzaron a llamarlo el asesino de Deadpool, ya que compartían nombre con el personaje del cómic. El 15 de junio, mientras el juicio continuaba, Kelly Matthews hizo una serie de videos en los que habló acerca de su exnovio. Relató todas y cada una de las agresiones que él había cometido, mostrando las imágenes del ataque donde se podía ver su labio roto. También dijo que creía firmemente que si la policía hubiera tomado su denuncia en serio, los asesinatos de Christine y Diane se habrían evitado. Durante las semanas siguientes, el juicio estuvo marcado por múltiples testimonios en contra del acusado. Melissa subió al estrado y declaró que su pareja había intentado matarla y que luego planeaba acabar con su propia vida. Aseguró que Wade tenía una personalidad dual, como el clásico caso del Dr. Jekyll o Mr. Hyde.
Podría mostrarse como el hombre más tierno y encantador que alguien pudiera conocer, pero también podía transformarse en un ser aterrador. Creía que probablemente había usado su capacidad de seducción para atraer a sus víctimas hacia un destino macabro. No obstante, el testimonio más impactante fue el de Steven, el padre biológico de Wade. Comentó que su vínculo con su hijo había sido muy intermitente desde que volvieron a tener contacto cuando Wade cumplió 18 años. Sin embargo, recordó que el 7 de octubre, fecha que coincidía con los homicidios, recibió una llamada suya. En esa conversación, Wade le dijo que 2 personas se habían ido y no regresarían. Luego le narró con frialdad cómo había asfixiado a Christine mientras dormía, y que Dayan aún respiraba cuando la atropelló repetidamente. Incluso añadió que lo hizo varias veces hasta que quedara como un espagueti. Antes de cortar, le dijo que se sentía genial por haberse convertido en un asesino. Steven inicialmente creyó que su hijo simplemente le estaba contando una historia, ya que era un buen narrador. Aunque luego de otra llamada telefónica comenzó a sospechar que todo lo dicho era cierto. Estaba emocionado. Quería que yo sintiera lo mismo que él. Lo habría hecho otra vez, dijo el juzgado. Después de escuchar este testimonio, Wade declaró que su padre nunca lo había querido y que estaba allí solo para hundirlo más y conseguir unos minutos de fama. Por su parte, la defensa intentó argumentar que el acusado padecía una mente enferma debido a sus adicciones a las drogas. La fiscal, en cambio, dijo al jurado que no era creíble que una enfermedad mental hubiera llevado al acusado a asesinar. Recalcó que ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles, demostrando una absoluta indiferencia hacia la vida de las víctimas. Posteriormente, 10 de los 12 miembros del jurado votaron a favor de enviar a Wade al corredor de la muerte. Durante la lectura del veredicto, su comportamiento aparentemente presumido y sonriente se volvió viral en redes sociales. Cada vez sumaba más y más fanáticas. El 3 de julio, el equipo legal de Wade presentó una moción solicitando un nuevo juicio o una anulación del fallo. La sentencia, que estaba originalmente programada para el 23 de julio, se pospuso debido a ese pedido. Entonces la defensa llamó a un testigo experto, un psiquiatra forense que afirmó que Wade parecía padecer algún tipo de trastorno psicótico. A pesar de eso, la moción fue denegada el 15 de agosto. Finalmente, el 27 de agosto de 2024, Wade fue sentenciado a la pena capital. El juez expresó que la evidencia mostraba que los asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo asesinato, el de Dayan, fue frío, calculado y premeditado. Al escuchar estas palabras, Wade no mostró emoción alguna, causando furor nuevamente en redes. Tras la audiencia, el padre de Dayan declaró ante los medios: «Esto no termina aquí. El verdadero final será cuando el acusado exhale su último aliento. Y estaré presente. Esa es mi promesa». Pese a todo lo sucedido, los padres adoptivos de Wade difundieron una carta en la que afirmaban que, a pesar de los crímenes, seguían viéndolo como su hijo y continuaban amándolo. Y no eran los únicos que expresaban afecto por él. Decenas de mujeres alrededor del mundo publicaron en redes sociales que Wade había sido condenado por su aspecto físico y que merecía una segunda oportunidad. Incluso impulsaron una campaña para evitar su ejecución y le enviaron numerosas cartas de apoyo. En la actualidad, Wade permanece en el corredor de la muerte, a la espera de la resolución de 2 causas pendientes, una por intento de fuga y otra por tráfico de estupefacientes. Una vez que esas acusaciones sean resueltas, podrá elegir, al igual que el resto de los condenados en Florida, entre 2 métodos de ejecución: la inyección letal o la silla eléctrica. En caso de optar por esta última, deberá presentar una solicitud formal al director del centro penitenciario en un plazo de 30 días hábiles. Si se confirma la pena capital, Wade se unirá a la lista de los más de 270 hombres condenados a muerte en la institución correccional de Rayford, cerca de Jacksonville. A pesar de que Wade finalmente pase a otro plano,
La realidad es que nada le devolverá la vida a Christine y a Diane. Sus familias no solo deben cargar con el inmenso dolor de sus fallecimientos, sino también con los mensajes de miles de internautas que aseguran que el asesino es muy atractivo como para merecer la pena capital.